El día de hoy vamos a analizar las funciones de variable real definida por tramos. ¿Sí? Para estos ejercicios solamente vamos a considerar funciones del tipo lineales y entre ellas también pues las constantes. ¿Cómo yo sé que tengo una función definida por tramos? Si tenemos una función definida por tramos, cuando tenemos varias reglas de correspondencia o distintas reglas de correspondencia para una misma función, ¿sí? Donde cada regla de correspondencia solamente está abarcada para un dominio seleccionado. Entonces, si yo tengo una función, por ejemplo, en este caso f de x, tiene tres reglas de correspondencia. La primera dice 2x más 3, pero esa regla de correspondencia solamente está definida para el intervalo de los números reales que son menores a menos 1. ¿No? Menores a menos 1 significa en el eje X a la izquierda del menos 1. Quiere decir que en este sector de aquí, a la izquierda de menos 1, yo debo graficar la función que está ahí. ¿Sí? Como tenemos una función del tipo lineal, en este caso y igual 2x más 3, recordemos que para graficar la función lineal necesitamos dos puntos. ¿Sí? Se recomienda que uno de los puntos sea este extremo. ¿Sí? A pesar de que puedo darme cuenta que en la regla de correspondencia no incluye el menos 1, porque dice menor, eso no significa que yo no pueda evaluarlo en la función. ¿Sí? Se recomienda evaluar este extremo en la función porque hasta ahí va a ir el gráfico. Solamente que para graficarlo, ¿sí? En este tipo de funciones, si dice menor, quiere decir que no incluyo al menos 1 y lo graficamos con un puntito blanco. Entonces, el primer punto que yo voy a evaluar aquí es pues menos 1. Cuando x vale menos 1, y es 2 por menos 1 más 3, y este resultado pues es menos 2 más 3 es 1. Quiere decir que este punto menos 1, 1 pertenece a este gráfico. Y yo lo puedo graficar, ¿no? Como decía, menos 1, 1 corresponderá a este punto de coordenadas. Sí, pero como en mi gráfico no incluyo al menos 1, se lo representa de esta manera, con un punto blanco. Ahora, para escribir o para graficar el resto de mi recta, porque es una recta, tengo que darle otro valor a x porque recuerden, necesito pues dos puntos para poder hacer el gráfico. Entonces podría tomar un valor que ahora sí pertenezca al intervalo, en este caso, digamos menos 2. Entonces cuando x vale menos 2, pues y valdrá menos 1. 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 más 3 es menos 1. Entonces el punto menos 2 menos 1 está aquí, ¿no? Y ese punto sí pertenece a la gráfica, ¿no? Menos 2 en x, menos 1 en y. Y procedemos ahora a realizar el gráfico de la función, ¿no? Como es una recta, entonces trazamos aquí una recta. En este tipo de gráficos se suele usar etiquetas, ¿no? Por ejemplo, aquí la etiqueta que yo debo usar es y igual 2x más 3. Vamos con la siguiente regla de correspondencia. Ahora dice que tengo que poner 2 desde menos 1 hasta 1. Entonces, 2 es una función constante. La función constante es una recta horizontal que pasa por el valor de y, en este caso 2.
Entonces, si debe pasar por 2, mi gráfico debería empezar o debería ser una recta así, ¿no? Que pase por 2. Pero solamente vamos a hacer el gráfico en los valores que están aquí, desde -1 hasta 1. Y noten que a diferencia del otro intervalo, estos menor o igual indican que sí incluyo estos extremos y eso lo grafico pues con un punto negro. Entonces, aquí en -1 será 2, en 1 también será 2, y lo que hacemos es graficar la función constante, que es una recta horizontal, así. Si no tuviese esta restricción del dominio, entonces debería ser así, una recta horizontal que cruce todo el gráfico, el plano cartesiano. Asimismo, esta recta de aquí, si no tuviese esta restricción del dominio, debería ser completa, ¿no? Pero como tiene esta restricción del dominio, entonces es así. Para la última regla de correspondencia que tenemos, menos x más 2, cuando x es mayor a 1. Y como es una recta, vamos a hacer el mismo procedimiento que está aquí, ¿no? Vamos a definir 2 puntos. Entonces, cuando x vale el extremo, recuerden, 1, entonces tendré y igual menos 1 más 2, que es 1. Y cuando vale x toma un valor que pertenece a este intervalo, por ejemplo el 2, entonces y será menos 2 más 2, 0. Entonces el punto, el par ordenado 1, 1, pertenecerá al gráfico, pero como no lo incluye en el extremo, lo dibujamos con un punto blanco. Entonces sería aquí, así. Y el punto 2, 0 también pertenece al gráfico, es decir, aquí. Entonces lo que hacemos es unir esos puntos y ya tenemos la segunda regla de correspondencia, ¿no? No olvidemos ubicar las etiquetas. Entonces, ¿qué etiqueta debo poner aquí? Y igual a 2. Y acá y igual menos x más 2. Cuando usted grafica una función con varias reglas de correspondencia, o mejor dicho, cuando grafica un plano cartesiano, si usted hizo los límites del plano cartesiano, ¿no? Hasta ahí, entonces su gráfica tiene que llegar hasta esos límites, ¿no? Porque a veces hacen 2 puntos y, por ejemplo, aquí hacen solo la recta hasta aquí. No, tienen que prolongarla hasta el borde imaginario, por decirlo así, de este plano cartesiano. Y bien, ¿para qué realizamos este gráfico? No lo realizamos para escribir el rango de la función, ¿no? Para ver de una manera gráfica el rango de la función. El dominio, noten que cuando hago esto de aquí, para los menores a -1, entre -1 y 1 incluido, y los mayores a 1, estoy barriendo todo el dominio de las X. Usualmente, este tipo de gráfico es así. Si no hubiese estado, por ejemplo, en la tercera regla de correspondencia, entonces mi dominio hubiese sido desde menos infinito hasta el 1, ¿sí? Porque solamente ahí tengo gráficos. Si es que hubiesen estado las 2 primeras reglas nada más, ¿no? O si de pronto no estaba la segunda regla, entonces mi dominio será desde menos infinito hasta -1 y desde 1 hasta más infinito, ¿no? Entonces, pero como en este gráfico, o en esta función, barro todo el dominio, entonces aquí el dominio de esta función pues son todos los reales. Pero el rango sí es diferente. Recuerden que para hacer el rango, ¿qué es lo que hacíamos? Una proyección del gráfico hacia el eje Y. ¿No? Entonces, si yo hago una proyección, por ejemplo, de esta recta hacia el eje Y, veo que sombrea o su sombra cae en todo este intervalo, hasta aquí, que corresponde al número 1. ¿Sí? Notemos que aquí en este lado, como el 1 no está incluido aquí en Y, porque está un puntito blanco, entonces quiere decir que aquí no debo incluir tampoco
el valor para el rango, ¿no? Y si yo hago lo mismo con esta función, note que se vuelve a sombrear. No, vuelvo a tomar los mismos valores. Si esto hubiese estado un poquito más arriba, entonces yo tenía que seguir así y estos valores pues ya estaban considerados por la función de acá y acá pues tenía que hacer hasta donde llegue la función, ¿no? Pero como la función llega también exactamente hasta 1, entonces considero todos los mismos valores de aquí que ya estaban sombreados, no los vuelvo a sombrear. Como no incluyen ninguno de los dos extremos, entonces aquí pues un paréntesis, ¿no? Y observemos que adicional hay aquí, si yo realizo una proyección de estos puntos hacia el eje Y, todos caen en Y igual a 2. O sea que tengo aquí un elemento a considerar que es el punto Y igual a 2, ¿no? Entonces mi rango, ¿no? Como lo veo en el eje Y, será desde menos infinito hasta 1, sin incluir. Pero debo unirle a quién? A este elemento de Y que está considerado que es 2, ¿no? Como no es así ni inclinado, o sea, ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces solamente considero el punto que está ahí, que es 2, y eso lo escribo entre llaves. Y ese será el rango de la función, ¿no? Entonces miren que el gráfico de una función me ayuda a determinar el dominio y el rango de una manera más práctica, ¿no? En las reglas de correspondencia de una función puede ser una función de cualquier tipo, ¿no? Cuadrática, raíz cuadrada, logarítmica, exponencial, etcétera, incluido hasta trigonométrica, ¿no? Y se graficarán en la parte del dominio que me indica, ¿no? Si usted traza todas las rectas, no todos los gráficos, debería quedar algo más o menos así. Por ejemplo, una función así, esta otra función, digamos así, esta así, no sé, se me ocurre. No, pero esto de aquí está incorrecto. ¿Por qué? Porque si recordamos el criterio de la recta vertical, dice que si yo trazo una recta vertical por una función, solamente debe cortar en un punto. Y si yo lo grafico a todas las funciones, aquí me va a cortar en 3 puntos y eso pues no correspondería a una función, ¿sí? Entonces, en cambio aquí yo puedo trazar rectas verticales en cualquier parte del dominio y siempre voy a cortar el gráfico en un solo punto, por eso esto sí corresponde a una función. Y otra cosa, otro aspecto a considerar es que si ustedes tienen que hacer un gráfico así, siempre va a haber de un lado incluido y del otro lado sin incluir. Por eso marcar este puntito así de manera en forma blanca es importante, porque aquí si yo trazo justo por -1, corta en un solo punto, que es aquí donde está incluido, ¿no? Acá no, porque no está incluida para esta función. Error común que cometen los estudiantes, dicen, como X no puede ser -1, entonces le doy -2 y también -3 y grafican desde aquí hasta acá. Pero ¿qué pasa con esta recta que va desde -2 a 1? También debo a -1. También debo de considerarla, ¿sí? Entonces, por eso es que sí evalúa en el extremo, pero le ponemos un punto blanco, ¿sí? Y con eso, pues ya tenemos la resolución de este ejercicio, el cual pedía, pues, determinar el dominio y el rango, pues, de una manera gráfica, ¿no? Con el tiempo usted ya no hará este sombreado, simplemente lo hará por visualización. Este sombreado, pues, lo hago para efectos de la explicación, ¿sí? Pero en realidad cuando usted realiza un ejercicio, pues eso no se tiene que hacer, ¿no? Esto le hago para explicarle y que usted se dé cuenta que es la proyección de este gráfico hacia el eje Y. Vamos a determinar el rango de esta función de variable real, ¿no? Es una función definida por tramos, ¿no? Ahora tengo dos funciones constantes y una función lineal, ¿sí? Notemos aquí que otra vez estoy considerando todos los reales, porque aquí está los menores iguales a -2, entre -2 y 0, y los mayores iguales a 0. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es un barrido de X de todo el dominio, ¿no? Todo el eje X, ¿no? Entonces el dominio de esta función pues son los reales, ¿no? Lo que me interesa es el rango. Entonces, para el rango,
vamos a realizar el gráfico de la función y vamos a graficar en primer lugar estas funciones constantes. Por ejemplo, aquí dice menos 2 cuando x es menor o igual a menos 2. Entonces aquí está el menos 2, los menores a menos 2 están a la izquierda, ¿no? ¿Y cuánto vale la función ahí? Menos 2. Entonces acá está menos 2 en y. Debería ser aquí. Como aquí dice, pues menor o igual, debo incluir este punto. Le ponemos ahí un puntito negro, ¿sí? Y el gráfico, pues debe ser una recta horizontal que pase por menos 2, pero como dice solo los menores o iguales a menos 2, entonces menos 2 hacia la izquierda. Es decir, aquí. Por acá tenemos 2 cuando x es mayor o igual a 0. Entonces, si el 0 está aquí, debo poner 2 y los mayores a 0 pues están a la derecha. Entonces, debo dibujar aquí una recta horizontal que pase por 2, ¿no? Y aquí está para los mayores o iguales a 0 y para los menores a menos 2, ¿no? 2 y menos 2 respectivamente. Y recordemos que para la función lineal que dice aquí x más 1, no, si yo quiero, eh, si yo quiero, eh, si yo quiero el gráfico de la función, lo que tengo que hacer pues es evaluar en los extremos, no, evaluar en los extremos. ¿Cuáles son los extremos aquí? Pues menos 2, x igual menos 2, y también y igual, perdón, y x igual a 0, ¿no? Entonces, cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 2 que tenemos aquí, ¿no? Y será menos 2 más 1, eso es menos 1, y cuando vale 0, pues será 0 más 1, eso es 1, ¿no? Entonces, el punto será menos 2 menos 1, ¿no? Entonces, x menos 2 menos 1 está por aquí. Entonces debería ser aquí, ¿no? Así. Ah, pero como en ese extremo no lo incluyo, entonces aquí ponemos un puntito blanco. Y el otro punto está en 0, 1. Entonces 0, 1 está por aquí. Aquí está el 1. Entonces 0, 1 pues un puntito blanco ahí. Así. Hacemos el gráfico. Hacemos el gráfico. Y ya tenemos la función. ¿Cuál es el rango de esta función? Notemos que esta recta se proyecta en el eje Y en este intervalo, ¿no? Desde menos 1 hasta 1. Y como en ambos extremos tiene un puntito blanco, entonces quiere decir que va en los paréntesis, ¿no? Entonces aquí el rango de esta función será el intervalo abierto de menos 1 hasta 1, ¿no? Porque va desde menos 1 hasta 1. Pero aparte hay dos puntos en Y que debo considerar, ¿no? Esta recta, pues, cae aquí en menos 2 y esta recta de acá, pues, se proyecta solamente en 2. Entonces debo unirlo con menos 2 y 2. Y ese es el rango de la función, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo sean los gráficos, pues yo voy a poder escribir el dominio y el rango, ¿sí? Para finalizar los ejercicios de esta clase, vamos a hacer este último gráfico, ¿no? Tengo ahora dos funciones lineales, ¿no? La primera dice menos x menos 1 cuando x es menor o igual a 0, ¿no? Entonces recordemos, vamos a darle dos puntos, uno el extremo obligado, entonces cuando x vale 0, pues y vale menos 1, no tengo nada que evaluar ahí. No, recordemos que este menos 1 es la intersección con el eje y, ¿no? Y ahora le doy un punto que pertenezca al intervalo, que sé yo, puede ser menos 1. Entonces, cuando vale menos 1, pues aquí será menos 1. Menos 1, pues y eso es 0, ¿no? Entonces, tenemos el punto 0 menos 1 y menos 1, 0, ¿no? 0 menos 1 incluido.
porque aquí pues está incluido el extremo y el otro punto aquí, ¿no? Entonces trazamos el gráfico y el gráfico pues de esta parte nos debería quedar más o menos así. No olvidemos las etiquetas. Y igual menos x menos 1. ¿Sí? Ahora que tenemos 3 medios x más 2 cuando x es mayor a 0. Entonces, asimismo, 2 puntos, 3 medios x más 2. Vamos a dar primero el extremo. Cuando x vale 0, pues y vale 2. ¿No? Entonces el 2 está aquí, pero como no incluye el extremo, entonces aquí le dibujamos un puntito blanco. ¿Sí? Y ahora le damos otro valor, qué sé yo, cuando x vale 2. Cuando x vale 2, pues será y 3 medios por 2 más 2. 2 simplifico con 2 y nos queda 5. Entonces, cuando x vale 2, y vale 5, debería ser algo más o menos por aquí, ¿no? Unimos los puntos. Y tenemos ya las dos reglas de correspondencia, ¿no? Entonces aquí y igual 3 medios x más 2. 3 medios x más 2. ¿Sí? Bien, ¿y cómo determino el rango? No recuerden, hago una proyección del gráfico hacia el eje Y, ¿no? Entonces, miren, esta recta que está aquí, a pesar de que solamente tengo graficado aquí, porque hasta aquí tengo mi extremo del eje X, en realidad se proyecta hasta el más infinito, ¿no? Porque esta recta, pues, al venir de menos infinito, pues viene así, ¿no? De bajada, ¿no? Quiere decir que aquí debo considerar todos estos puntos, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Y esto de aquí se proyecta en el eje Y, pero ya estoy considerando estos puntos de aquí, ¿no? Por lo tanto, puedo escribir el rango desde este valor hacia el más infinito, ¿no? Entonces, el rango de la función h será desde este valor que es menos 1, como sí está incluido, porque aquí hay un punto negro, entonces dibujamos con corchete, desde menos 1 hasta más infinito, ¿no? O sea, toda esta recta se proyecta hacia acá, no es como que, miren, como que la ponen así, ¿ya? Y esto, pues, al hacer aquí ya están considerados esos valores, no los vuelvo a poner de nuevo, ¿no? Simplemente ya está, ¿sí? Y bien, con eso, pues, terminamos esta clase de problemas donde tenemos definir el rango con una función de varias reglas de correspondencia.